Ahí está. Estamos grabando, volvemos a la oración, no perdamos el espíritu de alabanza y adoración. Que el Señor los bendiga, y en esta última adoración es al estar en su presencia, ¿no? Qué linda, es una letra espectacular, y te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, ¿no? Que cuando estamos en la presencia de Dios, nuestro espíritu lo adora, y cómo nos sentimos fortalecidos y mimados por Él, ¿no? Y dice así esta adoración. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar a tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Gracias, Señor. Sí, Padre amado. Quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad de adorarte, sí, Señor, de alabar tu nombre. Sí, Hemos Señor, presentado las peticiones, Señor. Te pedimos constancia en ellas. Te pedimos constancia en la oración, en la lectura, en el estudio, Señor, y en el testimonio que tenemos que darle a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos, y habla a nuestro corazón con lo que nos querés decir hoy. Amén. Sabemos que tu palabra es verdad, que tu palabra está viva y que es nuestra guía indispensable por excelencia al cielo. Te damos gracias por ello, Señor, sabiendo de que vos vas a hablarnos hoy. Y siempre oramos por aquellos que nos dan y nos piden peticiones, algunos que no se pudieron conectar, Señor, y otros que también coinciden los horarios de sus otras iglesias también hoy, que al principio se habían conectado con nosotros, pero seguimos en espíritu, Señor, orando, clamando y buscando tu presencia como corresponde, Señor, y dejando que vos nos guíes. Amén. Ahora habla nuestro corazón y sé de bendición, y atesora tu palabra con letras de fuego en cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como veníamos hablando, vamos a estos meses, vamos a tomar una premisa por mes para orientarnos y que el Señor nos hable. Esto quiere decir, les explicamos así rapidito, la consigna de este mes es las características del creyente en Jesucristo. Así que los invitamos a que mediten este mes sobre eso, cómo tenemos que ser, hacer un autoanálisis de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que actuar, cómo es un cristiano de verdad, qué es lo que tiene que hacer.
Y seguramente en alguna parte de este mes Dios va a reforzar con ese mensaje, que nos va a inspirar a alguno que demos el mensaje y va a decir, ah, mira, justo lo que yo estaba meditando en la semana, ¿no? Porque el Señor hace así, Él nos habla y dice, qué bárbaro, justo era para mí. Y claro que sí, porque el Espíritu Santo es el que guía al que lleva la palabra rema viene, entra en el corazón del predicador y tiene que salir, tiene que cumplir el fin. Podemos ser muy intelectuales, podemos ser tener una homilética impecable, pero si no hay esa búsqueda del Señor en su intimidad, no hay ese estudio y esa palabra que tenemos que recibir, no sirve de nada, quedaría, no tendría razón de ser. Así que el mensaje de hoy es, miren el título, los requisitos para tener una luz potente. Ese es el mensaje de Dios. Vamos a ir viendo algunos requisitos como cristianos que tenemos que tener para que nuestra luz se note, que nuestra luz ilumine como tiene que ser. Y viendo la palabra luz en la palabra de Dios está 75 veces, por ejemplo, a lo largo de entre el Nuevo y el Antiguo Testamento se nombra la palabra luz 75 veces. En los libros que más se nombra es en los Salmos 12 veces, en Isaías 12 veces, y hay dos curiosidades, en el Bereshit, en el principio, en el Génesis, el tercer versículo, dice el primero, ¿no? En el principio el Señor creó los cielos y la tierra en el capítulo 2 estaba desordenada y vacía, y en el capítulo 3 el Señor dice, y hágase la luz, y la luz fue hecha. Y si nos vamos a la otra punta, al Apocalipsis, el capítulo 8, versículo 12, habla de la luz, pero habla de una luz apocalíptica, ¿no? Que viene un ángel, es el capítulo que habla de los 7 sellos, etcétera, y dice que va a cortar y a oscurecer una tercera parte de la tierra. Qué día tremendo, ¿no? Pensar que va a haber una parte de la tierra que va a estar en tinieblas. Pero nosotros ahora estamos hablando de qué requisitos necesitamos para que nuestra luz sea una luz de verdad y potente. Y para desarrollar este mensaje vamos a ir a Isaías. En la palabra de Dios la vamos a ver en Isaías 58, capítulo 58, del versículo 8 al versículo 12. Isaías 58, del versículo 8 al versículo 12. Dice así la maravillosa, la siempre viva, nuestro GPS al cielo, la infalible palabra del Señor. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la claridad, Señor, por lo que nos enseñás, y bendícenos, ayúdanos a
a poderla desmenuzar, Señor, a poder entender su contexto para lo que fue escrita y ayudarnos a aplicarla en el día de hoy, Señor. Porque tu palabra es atemporal, Señor, porque es parte de tu Kairos, Señor. Y tu Kairos es eterno. Así que en eso creemos, Señor, y te damos las gracias por tu inmensa misericordia y que podemos hacerlo sin impedimento. Ayúdanos a no desviarnos de tu doctrina, de tu conocimiento, ni a derecha ni a izquierda, y que prosigamos en la meta, Señor, de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Acá hay unas partes, ¿no?, que dice la palabra, por ejemplo, yo rescaté algunas cosas que son estos requisitos que el Señor acá, a través del profeta Isaías, le dice, ¿no?, para que brillemos aún que nuestra propia oscuridad, que seamos una luz plena, quiere decir, ¿no? Como un cristiano tiene que ser, que somos la luz de este mundo. Una de las, digamos, requisitos que tenemos que tener es el clamor. Al margen de nuestra salvación, al margen de la presencia del Espíritu Santo, que se sobreentiende que tenemos que tenerla. Tenemos que tener la experiencia de la santidad en nuestro corazón para poder llevar adelante lo que es todo este mundo y todas las cosas que nos rodean, ¿no? Ya como cristianos estamos hablando como personas en la fe, que queremos ser cada vez mejores y alcanzar y llevar la salvación a otros. Como primera medida, el clamor. El clamor no es pedir, no es repetir frases, no es orar a Dios manteniendo un orden, manteniendo como el Padre Nuestro una estructura dentro de la oración. El clamar sale de nuestras entrañas. El clamar sale de lo profundo, de ese dolor que nos hace humillarnos, nos hace que nuestras emociones se activen en la presencia de Dios y desgarrar nuestro corazón, desgarrar todo nuestro ser para pedirle, ¿no? Hay circunstancias en nuestras vidas que no nos llevan, que nos llevan directo a ese clamor, ¿no? Cuando vemos que las cosas se salen de nuestro control racional o que la prueba es tan grande que decimos que no podemos llegar o que no podemos resistir, ¿no? Entonces empezamos a clamar. Es un requisito que Dios nos da para que su luz empiece a actuar en nosotros, que el Espíritu Santo empiece a manifestarse. Necesitamos clamar a Él, no solamente pedir, que Él vea que nuestro corazón está contrito, está humillado ante su presencia. Necesitamos tener un espíritu de clamor ante su presencia y para hablar con Él. Este capítulo es muy interesante porque habla del ayuno, ¿no?, verdadero. Yo tomé la segunda parte del capítulo, pero léanlo después, van a ver qué interesante, cómo me hace acordar al publicano, ¿no?, y al fariseo, después en el Nuevo Testamento, la forma de hablar con Dios. Y está bien que esto habla del ayuno, pero cómo nos guía también al ayuno, ¿no? La importancia del ayuno. Tenemos un cronograma también nosotros, cada día de los miembros del grupo, cada uno ayunamos un día y los demás apoyamos. Entonces cubrimos los 7 días de la semana para ayunar por las peticiones y por fortalecimiento, ¿no? El clamor, importante el clamor. Uno dice, pero duele, es como que el corazón se desgarra, ¿no? Es como implorar, como aquel que le pide a su verdugo clemencia, ¿no? El corazón tiene que desgarrarse de esa manera, clamar a Dios, porque Él dice que si clamamos a Él, Él nos responde. Amén. Y no solo nos va a responder, sino nos va a mostrar cosas grandes y dificultosas que no conocemos. El clamor nos hace ver y nos arrima más a Dios. Como segundo requisito, yo tomé ser libre del yugo, ¿no? El yugo era eso en la antigüedad que agarraba a los bueyes para poder arar. También los presos estaban en esa época con yugos, cadenas, para que no se escaparan.
Pero qué bueno es que el Espíritu Santo nos vaya ministrando para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, empieza la santidad, el Espíritu Santo a trabajar en nuestro corazón. Empieza a sanar, empieza a perdonar, y empezamos a perdonarnos a nosotros mismos, empezamos a perdonar a los demás, y aceptamos el perdón también de los demás como base principal del cristiano. Y eso nos hace libres de las raíces de amargura, nos hace libres de las cosas del pasado, aun cuando las personas no estén presentes físicamente en esta tierra. Si tenemos que soltar el perdón, es bueno confesarlo al Señor. Él quiere escuchar de nuestra boca que perdonamos, confesamos ante Él, perdono a esta persona que me hizo esto, aunque no esté presente, Señor, la perdono en el nombre de Jesús. Y como la base de cristiana es el perdón. Yo hablo mucho del perdón instantáneo. Es como ahora que vivimos en una cosa de instantaneidad, ¿no? Perdón en la alegoría, pero es el hombre llame ya, ¿no? La cosa instantánea, el jugo, esto, lo otro. Pero el perdón tiene que ser instantáneo. El Señor en la cruz nos perdonó, no de a poco con cuentagotas, sino Él perdonó instantáneamente cuando nos arrimamos a su sacrificio. Esto es el segundo requisito, ser libres del yugo, ¿no? Ser libre que nos hace esclavo, todo esos lastres que puedan hacernos obstaculizar en nuestra vida espiritual. Como tercer requisito, el juicio y el dedo acusador, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido como cristianos también juicios de los propios hermanos en Cristo? O ese dedo que nos señala, o personas que quizás nos lastiman, ¿no? Tenemos que ser todo lo contrario, amar al hermano incondicionalmente, aunque el hermano quizás nos lastime. Particularmente en mi vida me han lastimado más personas cristianas que las mismas personas que no conocen a Cristo, ¿no? Es muy triste porque uno abre el corazón sabiendo que somos hermanos en Cristo y por ahí recibimos acciones o lastimaduras que no estamos preparadas. Bueno, o apliquemos el perdón instantáneo. Aunque la persona esté equivocada, apliquemos el perdón instantáneo. Y acordémonos de ese requisito, que no, el Señor no quiere que acusemos ni que pongamos juicio. Había un pastor que decía, de lo visto, el pastor José Maya decía, de lo visto, de lo no visto, nada creído, pero de lo visto, un 50%. Así que me gustó esa frase, dice, sí, pucha, claro, si no ves cómo podés opinar o juzgar o lo que sea, y si lo que ves, por ahí no es del todo bien lo que estás viendo. Entonces es muy difícil poder y sacar partido en ciertas situaciones. Tenemos miles de ejemplos, ¿no? De la palabra Pablo lidiando con los corintios, lidiando en las distintas cartas, dicen, bueno, también aconsejándolo a Timoteo por el tema de que hay que conseguir testigos, si la persona no cambia su actitud, esto, lo otro, elimínese de la congregación. Tenemos un montón de esos ejemplos de cómo conducirse como cristiano. Pero digamos, el verdadero requisito es ese, no ponernos en el plan de jueces, ni acusaciones, ni tampoco amenazar con el dedo, ¿viste? Ahora vas a ver lo que el Señor... No. Llevemos la oración. Nuestro requisito es revertir ese tipo de actitudes. Y como cuarto requisito es no hablar vanidad y no creérnosla. Perdonen que use esta palabra más vulgar, pero es adaptada a nuestro tiempo, ¿no? No subirnos a un pedestal por los años de cristiano o los años de estudio o por lo que las revelaciones que tenemos, de quedar como vanidosos, ¿no?
La vanidad es, el Pablo decía que él decía que las letras le habían hecho mal, ¿no? Sí, cuidémonos de todo lo que es vanidad, de todo lo que es envanecernos, mantengamos una actitud humilde ante el Señor. Esos son lo que este pasaje dice, ¿no? Algunos requisitos. Hay muchos más que vamos a ir hablando en este mes, ¿no? Acuérdense que la consigna de este mes, se la vuelvo a repetir, las características del creyente en Jesucristo, ¿no? Y en Yeshua Mesías, el Hijo del Eterno, del Abacadosh, de Yahweh. A él creemos, y bueno, y para redondear, no se olviden que alguna de las razones es clamar a Dios, otra de las razones para tener una luz potente es ser libre de los yugos que nos puedan atar. El Espíritu Santo se va a revelar en nuestra persona para cortar los yugos de impiedad, para cortar los yugos que nos quieren atar y nos quieren estancar en el camino de la santidad. Y el tercero es el dedo amenazador y el juicio carnal que podemos hacer. Y como cuarto es el hablar vanidades, el creérnosla, el creer que somos mejores por antigüedad en la iglesia o por madurez espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es alguna de las razones que nos van a hacer tener una luz potente en el Señor. Amén. Y nos va a quitar todo temor, como dice el Salmo 27.1. Jesús, Dios, perdón, es mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de avergonzarme? Mis enemigos. El Salmo ese es uno de mis favoritos, el 27. Es hermoso como el Señor habla de su luz. Y que puedan atesorarse estas palabras en sus corazones. Lean de vuelta tranquilo a Isaías, van a ver qué jugoso que es esto. Y para terminar, el capítulo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Está hablando de nuestros seres queridos, de los que nos vienen, que van a seguir después que nosotros, las generaciones que vienen, ¿no? Linda promesa. Es una promesa. Siempre el Señor, si ustedes se fijan, tiene la misma temática. Nos da los estatutos, nos da las leyes, nos da los decretos, pasa siempre, más en el Antiguo Testamento. Él da todo lo que tenemos que hacer para que la bendición llegue. Tenemos que guardar los estatutos. En este caso ahora estamos guardando parte de las enseñanzas de él, que son requisitos para hacer luz. Amén. Por ejemplo, que habla este mensaje. Y él nos promete que los cimientos de generación y generación se levantarán. Y será llamado cada uno de nosotros reparador de portillos y restaurador de calzada para habitar. Los portillos es muy interesante. Lo podemos trasladar a la vida espiritual, pero en esa época eran como murallas, los portillos, que evitaban y hacían de muro de contención para la invasión de los enemigos. Pero a veces esos portillos se rajaban, tenían problemas y los enemigos podrían filtrarse. Entonces, si lo trasladamos a la vida espiritual, nosotros somos lo que ayudamos a los hermanos a través de la presencia del Espíritu Santo y la administración de nuestros dones, para ayudar a restaurar sus fortalezas espirituales, para que no sean atacados, que no vuelvan al pecado, que puedan ser fieles, que puedan tener una vida cristiana victoriosa, sin altibajos, etc. Eso es lo que nos dice la palabra, que vamos a ser restauradores, ayudar. No nosotros, el Espíritu Santo restaura, pero nosotros somos agentes, somos instrumentos en la mano de Dios. El cirujano sin los instrumentos, ¿qué hace? Agarra un cuchillo de cocina, va a ser un desastre, puede ser un fenómeno, pero necesitamos ponernos en las manos del Creador y ser lo mejor para nuestras vidas y para poder así restaurar y ayudar a restaurar a otros. Dios nos va a dar la sabiduría y calzadas para habitar, ¿no? Qué mejor que habitar en la calzada de la santidad, de Isaías 35:8. Él dice que ahí va a haber caminos de santidad, que Él irá con nosotros y que cualquiera, por más torpe que sea, no se extraviará y no irá ninguna cosa inmunda en él, en ese camino. Así que estemos tranquilos que el camino que estamos transitando está en la presencia del Espíritu Santo. Puede cruzarse una liebre de la maldad, de la basura, de la tentación, pero no puede posarse en ese camino porque el Señor mismo es el que
está con su presencia guiándonos y cuidando nuestras espaldas, nuestro caminar, nuestra vista, nuestros sentidos y todo nuestro ser. Bueno, este es el mensaje hasta acá. Tenemos una gran responsabilidad en cuanto a estos requisitos, ¿no? Requisitos para hacer luz. Esperemos ser luz siempre. Y qué mejor que abastecer a nuestra luz el Espíritu Santo. Y pensando en estos días, porque a mí me gusta estudiar, entonces ahora estoy estudiando otras cosas de energías alternativas, lo que es la acumulación de la energía, la transformación de la energía del sol, todas estas cosas, ¿no? Y pensando, digo, el Espíritu Santo es como una energía, digo yo en realidad, no es una energía porque es una persona, pero hacía una alegoría de lo que significaba, ¿no? Digo, miren qué lindo, dice, puse, haciendo como una alegoría, si bien es una persona, pero me gustaba ver esto, miren, se los comparto, dice, el Espíritu Santo, fuente de energía. La persona que es la fuente de energía que hace que nuestra luz sea potente. Miren, es una energía renovable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se renueva constantemente, todos los días. No es contaminante y amigable con la naturaleza y con el hombre. Y es perpetua, es una energía ilimitada, no se agota nunca. Eso me vino a mi corazón, ¿no? Estudiando esto de la energía solar, esto y lo otro, digo, mirá vos, cómo el Señor... Y nosotros en realidad somos un acumulador. Si nuestro regulador de voltaje anda mal, nos vamos a degradar por dentro. Nuestras delgas, nuestras plaquetas se van a ir oxidando, no van a hacer el verdadero intercambio de electrones y vamos a dejar de funcionar. Entonces me acordaba, ¿no? Y hacía, y pensando, como José sabe, se ríe porque me entiende lo que le estoy diciendo. Y cómo cada cosa uno puede ayornarla a las cosas de Dios. Lo que nos rodea siempre hay un motivo que nos hace pensar. Y digo, bueno, quiero ser el mejor acumulador. ¿Cuál es el mejor acumulador que existe en el momento, en la actualidad? ¿El de litio, porque es el que dura más? ¿O el de gel, esto, lo otro? Y empezando y viendo y comparando, ¿no? Y viendo, y quería compartir esto con ustedes. Si bien sabemos que el Espíritu Santo es una persona que habita entre nosotros, pero es la fuente de energía, es nuestra potencia, nuestro poder, que se traslada a nosotros y nos hace ser luz, nos hace ser los cristianos que tenemos que ser. Eso es lo que quería contarles hoy, que los requisitos que necesitamos para una luz potente en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga, que puedan tener esta palabra atesorada en sus mentes, en sus corazones, síganla estudiando, el Señor se va revelando, van a ver qué interesante, el capítulo este es tremendo, Isaías 58, habla del verdadero ayuno y bueno, y termina, y después la observación del día de reposo. No, es muy interesante el capítulo 58 de Isaías. Que el Señor los bendiga. Gracias por conectarse. Le pedimos a Angie que termine con Ahí una está. oración. ¿Sí? Angie, despedinos con una oración, por favor. Padre Santo, bendito Padre, bendito Dios. Oh Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por haber estado todos juntos en tu palabra, Señor, y haber disfrutado de tu presencia, Sí, de la sí. presencia del Espíritu Santo, Señor. Amén. Oh Señor, te amamos, te adoramos, te amamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, chicos. Estamos despedidos, cortamos la filmación. Ahora tenemos un ratito si quieren hablar.